Yo, Fernando de la Rúa, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. Le coloca la banda al señor presidente de la Nación, doctor don Fernando de la Rúa. La emoción de esta jornada no hubiera sido igual sin ustedes expresando el calor popular en la calle y en la plaza. Vamos ahora con fe y en paz a construir el futuro, un futuro mejor para nuestros hijos, una democracia consolidada, la paz y el trabajo de los argentinos. Los abrazo con mucho cariño como presidente de todos los argentinos. La asunción de Fernando de la Rúa. Le pregunto a mis invitados, Gabriel Geroaldo, Jorge Borgognoni, ¿el peor fracaso de la democracia? Yo creo que Sí. tiene todos los números comprados, digamos. Lidera el podio. Sí, sí, porque efectivamente fue una alquimia, podemos decir, interesante, digamos, esta unión del radicalismo. Fue la primera, podemos decir, el primer gobierno de coalición del radicalismo con una vertiente del peronismo prácticamente, bueno, de la capital, Chacho Álvarez y demás, pero no salió del todo bien, podemos decir. ¿Y qué fue lo que pasó, Jorge? ¿Por qué fracasó? Creo De que la manera en justamente que es lo una hizo. coalición gobernante que fue más una alianza electoral que una alianza de gobierno. Es decir, para ganar y no para gobernar. Exacto, se pensó incluso todo, y si ustedes repasan la campaña electoral incluso de Fernando de la Rúa, básicamente discutía lo fastuoso, gastos, y digo, si hoy quisiera representar el concepto de casta, ese era el representante de la casta. Menem había sido la casta en su momento, digo, había sido como el que no respetaba lo que había prometido. Yo soy la promesa, sí. ¿no? Yo soy la promesa de lo que viene a representar ahora. Menem había tenido muchos casos de corrupción, de la Rúa prometió combatirla y finalmente no pudo, o no quiso, Claro, pero- o no le permitieron. Claro, pero por eso está la cuestión de la corrupción. Es un discurso, una campaña muy moral, Sí, digamos, muy ¿no? moral. Justamente apuntándose a esa cuestión. Pero, a ver, la cuestión nodal, que es la convertibilidad, nunca se puso en cuestionamiento, ni siquiera aún en el gobierno. Ese es uno de los principales problemas que tuvo esa gestión. Bien, vamos a pasar, cae de manera estrepitosa Fernando de la Rúa, y después de una sucesión de presidentes que tuvieron que tratar de resolver problemas como por ejemplo el Corralito, llega al poder Néstor Kirchner. Vamos a compartir la asunción y compartimos con los invitados lo que ha dejado algo del gobierno de Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. Y hace entrega del bastón presidencial al señor presidente de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! El hombre que dijo en el discurso inaugural, apenas asumió, que no iba a dejar sus sueños o sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada. ¿Lo cumplió?
A mí hay algo que me llama mucho la atención justamente del anterior clip, es cuando él habla, supongamos, de la generación diezmada, ¿no? Y esto de las convicciones. Néstor Kirchner, parece que justamente, volviendo a la idea del peronismo y cómo tiene cierta plasticidad, generó una nueva versión del peronismo que fue muy exitosa, no solamente en elecciones, sino que generó una nueva narrativa, digamos. Y esta narrativa de esto, de no dejar las convicciones, me parece que es, a mi modo de ver, me parece que es algo muy interesante, digamos, porque Kirchner era un gobernador de una provincia, ¿no? Sí. No sé si todo el mundo se pregunta si en Santa Cruz, cómo era su gestión. Esos son interrogantes, me parece interesante poder sacarlos a la luz. Y justamente dar cuenta de esta construcción política novedosa que tuvo él a partir de su asunción. Y cómo la utilizó precisamente para hacer poder, porque recordemos que en la elección él obtiene el segundo puesto, apenas el 22%, y se impone en el balotaje cuando Menem decide bajarse, Jorge, ¿no? Claro, eso justamente a eso me quería referir, de que Kirchner no llega con la mejor performance, digo, no, incluso electoral, obviamente. Electoralmente digo, hablando. En Santa Cruz estaba cansado de ganar elecciones. Exacto, pero después sí fue un gran líder de los carismáticos que podía seducir con poco y con una cantidad de pocos conceptos, como puede ser la lucha, el sueño. Digo, se rebuscaba en otros grandes discursos históricos de otros países y que también se iba reinsertando en un nuevo orden social latinoamericano y mundial distinto, donde, por decirlo así, las izquierdas o las democracias de izquierda más sociales, donde ya no querían tener los efectos colaterales de las reformas del Estado tan duras que se habían ejecutado sobre los 90, de los cuales él había sido parte desde gobiernos provinciales o en términos ideológicos formando parte de ellos. De hecho, había votado algunas de las polémicas. Absolutamente. Obviamente, ¿no? Cristina era senadora, fue diputada y senadora en todo ese proceso nacionales, apoyando cuerpos de leyes muy duros, y eso es como que lo anuló. Y siempre él se mostraba como, yo voy a trabajar esto en lo económico porque yo estudié economía, yo voy a hacer esto porque voy a reivindicar. Digo, no, es como casi mesiánico. Se mostró como le llegó la nueva salvación para la Argentina de esto. Y recuerden que esto también tiene un puente ahí, digo, yo rescato la figura de Duhalde en esta discusión, que fue un puente en secreto, un puente ahí visible, de suerte de monje negro, que hubo que mostrarlo un tiempo para que esto también tuviera unos andariveles mucho más aceitados que lo que había mostrado, ¿no? Bueno, interesante, porque decía también Gabriel, construyen un nuevo relato. Y comienza Néstor Kirchner, por algunas definiciones realmente muy fuertes, a trabajar el tema de la justicia. Reordenar la justicia para terminar con el problema de los derechos humanos, que habían tenido un indulto por parte de Carlos Menem. Y por otro lado, la estatización de empresas, sobre las que trabajó también Cristina Fernández, que sucedía a su marido en la presidencia y asumía de esta manera. Ingresa al recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la señora presidenta electa. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria y sobre los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidenta de la Nación. Vengo a tomar posesión del cargo de Presidenta de la República Argentina, el cargo, el honor más grande que puede tener un argentino o una argentina.
ser elegida por sus compatriotas para representarlos. Y a Cristina le iba a acompañar la economía y sobre todo la economía a nivel mundial, un momento de bastante apogeo, donde Argentina inclusive aprovecha la oportunidad para saldar viejas deudas que tenía, pero evidentemente también empezó un momento de complicación también para lo económico, ¿no? Sí, efectivamente. Venimos de la etapa de Néstor Kirchner cuando tuvo los superávit gemelos, que hasta el día de hoy se sigue hablando, una etapa de auge económico, y que efectivamente para el inicio del gobierno de Cristina hay mucha esperanza y efectivamente hay una idea de profundizar un poco este modelo que, como veníamos hablando, un poco el peronismo reinventado intenta instalar otro tipo de lógica. Pero bueno, igual todos sabemos lo que sucedió inmediatamente luego de la asunción de Cristina Fernández de Kirchner ya en el 2008 y ese conflicto con algunos sectores que empiezan ahí a encontrar un poco el límite a ese tipo de modelo económico. Bueno, un modelo que también encuentra una respuesta desde el campo, sobre todo, para forjar algunos partidos que terminaron convirtiéndose en oposición, como por ejemplo Juntos por el Cambio. ¿Cometió errores Cristina al no observar o no dimensionar ese enemigo que le estaba creciendo? Absolutamente, porque digamos siempre el gran enemigo fue el FMI y Néstor se ocupó de que ese demonio eliminarlo. Pagó la deuda del FMI y aprovechó todo el apogeo y casi como que daba una cátedra de decir, miren lo que hay que hacer, que esto no pasa ni por dolarizar, ni pasa por esto, pasa por aquello, esto es a fuerza de trabajo, a fuerza de producción, a fuerza de empleo genuino, de convicciones, de una justicia social, de una confianza en la nueva justicia. Toda una cantidad de sucesiones que Cristina se sumó a ese barco y después creo que no supo decodificar en qué momento era el límite. Y hubo un momento histórico que, sobre todo en la reelección del proceso de Cristina, donde tuvo que sumar a los radicales K, porque acuérdense que la segunda era con Cobos, como vicepresidente, y que le sucedió algo parecido a lo de la alianza. Cuando los gobiernos fueron de coalición, fueron más procesos de garantía electoralista que de gobernabilidad. Y ahí el ruido, después en la agenda pública, era distinta. Bien. ¿Gabriel? Sí, justamente añadiendo a lo que estaba comentando Jorge, justamente recordar que el kirchnerismo en la primera etapa tiene esta lógica, ¿no?, de la transversalidad, ¿no?, esto de poder acordar con radicales, con sumar partidos, actores de otros partidos. claro, políticos, y que hay un poco que se cree que un poco está la alquimia que te va a dar el resultado electoral, pero podríamos pensar que luego del fallecimiento de Néstor Kirchner hay toda una serie de sucesos que se dan que terminan un poco por sepultar un poco esa idea y de hecho emerge más, digamos, desde Cristina, esto es una lectura, emerge más una idea de generar una especie como de tropa propia, ¿no? La cámpora, esta idea de el militante más puro, es como, bueno, ya hasta el final de esta etapa, ¿no? Donde se está clausurando esa política más de alianza. Y termina Cristina como complicada con algunas cuantas causas que, según desde su propia óptica, son inventos, pero desde la oposición comienzan a fogonear la idea de que tiene que ser juzgada por alguna de ellas, ¿no? Absolutamente, y ahí es donde empieza a perder credibilidad y empieza a perder fuerza la Cristina per se, esa dama de hierro, esa conductora inapelable en sus decisiones y en sus convicciones, que ya no traduce en el resto el mismo fervor, más que el grupo, como decía Gaby, del grupo de militantes más ortodoxos, pero de aquellos que sentían el cariño, que sentían la empatía, que sentían el encuentro con el discurso y que lo veía reflejado en una acción. Ahí aparece un divorcio y que se empieza, cuando emerge sobre todo Macri, con todo el grupo, empieza la ola amarilla a emerger en ese esquema, ahí la discusión va teniendo otro tono y obviamente que todo ese tipo de denuncia va mechando, va penetrando
en el gobierno y sobre todo en la salida de un gobierno de tantos años, o de 8 o de 12, tomémoslo como querramos. Ya un modelo un poco agotado, ¿no? Sí, se agotaba socialmente. Cambió la conversación pública, ¿no? Totalmente. Eso me parece. Bien, bueno, vamos a seguir en un ratito con esto. Viene en el próximo bloque el repaso de los gobiernos de Macri, de Alberto Fernández y la llegada de Milei. Y tras la pausa también vamos a hacer un anuncio por una presentación de un libro que va a hacer Gabriel Gerbaldo el próximo viernes, pero de esto hablamos el próximo bloque, no se vayan.